El Señor, dice la Escritura, castiga a sus hijos preferidos. Y tú te atreves a decir, quizás seré una excepción. Si eres una excepción en el castigo, quedarás igualmente exceptuado del número de los hijos. ¿Es cierto, preguntarás, que castiga a cualquier hijo? Cierto que castiga a cualquier hijo, y del mismo modo que a su hijo único, aquel hijo que había nacido de la misma sustancia del Padre, que era igual al Padre por su condición divina, que era la palabra por la que había creado todas las cosas, por su misma naturaleza no era susceptible del castigo. Y precisamente para no quedarse sin castigo, se vistió de la carne de la especie humana. ¿Con qué va a dejar sin castigo al hijo adoptado y pecador, el mismo que no dejó sin castigo a su hijo único inocente? El apóstol dice que nosotros fuimos llamados a la adopción y recibimos la adopción de hijos para ser herederos junto con el hijo único, para ser incluso su misma herencia. Pídemelo, te daré en herencia las naciones. En sus sufrimientos nos dio ejemplo a todos nosotros, pero para que el débil no se vea vencido por las futuras tentaciones, no se le debe engañar con falsas esperanzas, ni tampoco desmoralizarlo a fuerza de exagerar los peligros. Dile, prepárate para la prueba, y quizás comience a retroceder, a estremecerse de miedo, a no querer dar un paso hacia adelante. Tienes aquella otra frase: fiel es Dios y no permitirá Él que la prueba supere vuestra fuerza. Pues bien, promete y anunciar las tribulaciones futuras es efectivamente fortalecer al débil. Y si al que experimenta un temor excesivo hasta el punto de sentirse aterrorizado, le promete la misericordia de Dios, y no porque le vaya a faltar las tribulaciones, sino porque Dios no permitirá que la prueba supere sus fuerzas. Eso es efectivamente vendar las heridas. Los hay en efecto que cuando oyen hablar de las tribulaciones venideras se fortalecen más, y es como si se sintieran sedientos de la que ha de ser su bebida. Piensan que es poca cosa para ellos y medicina de los fieles, y anhelan la gloria de los mártires, mientras que otros, cuando oyen hablar de las tentaciones que necesariamente habrán de sobrevenirles, aquellas que no pueden menos de sobrevenirle al cristiano, aquellas que solo quien desea ser verdaderamente cristiano puede experimentar, se sienten quebrantados y claudican ante la inminencia de las semejantes situaciones. Ofréceles el alivio de las consolaciones, trata de vendar sus heridas, di, no temas, que no va a abandonarte en la prueba aquel en quien has creído. Fiel es Dios y no permitirá el que la prueba supere sus fuerzas. No son palabras mías, sino del apóstol, que nos dice: tendréis la prueba que buscáis de que Cristo habla por mí. Cuando oyes estas cosas, estás oyendo al mismo Cristo, estás oyendo al mismo pastor que apacienta a Israel, pues a él le fue dicho: nos diste a beber lágrimas, pero con medida. De modo que el salmista, al decir con medida, viene a decir lo mismo que el apóstol: no permitirá él que la prueba supere vuestras fuerzas, solo que tú no has de rechazar al que te corrige y te exhorta, te atemoriza y te consuela, te hiere y te sana. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.